En primavera, la época en que los reyes suelen partir a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Era una decisión insólita para un rey guerrero, acostumbrado a dirigir sus ejércitos con mano firme, pero aquel año había delegado la campaña contra los amonitas en el comandante Joab. Las calles de la ciudad estaban tranquilas, los mercados bullían de voces y los mercaderes exhibían telas y especias procedentes de tierras lejanas. Pero dentro del palacio, el rey sentía un vacío inquietante. El peso de años de batalla y la responsabilidad de una nación lo estaban agotando, y aquella noche en particular, algo en su interior anhelaba distraerse. Fue entonces, mientras David paseaba por la terraza del palacio, cuando vio a Betsabé. La mujer se bañaba a la pálida luz de la luna y su belleza era como un imán irresistible. Su larga cabellera oscura le caía sobre los hombros y el agua brillaba sobre su piel como gotas de cristal. El corazón del rey se aceleró. Apartó la mirada, pero la imagen ya estaba grabada en su mente. La lujuria serpenteaba por sus pensamientos, susurrándole tentaciones a las que un rey rara vez oía un no cuando deseaba algo. Envió a un sirviente a buscarla y esa noche David cruzó una línea que nunca podría deshacer. El acto impulsivo de David con Betsabé parecía ser solo otro momento de debilidad. Una debilidad que nunca había imaginado que tendría, pero pronto se convertiría en una carga impensable. Pasaron los días y el silencio de aquella noche se convirtió en un peso cada vez mayor sobre su conciencia. Cuando Betsabé le comunicó que estaba embarazada, el rey sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sabía que la vergüenza de su pecado no se limitaría a él mismo. Implicaría a su corte, a su pueblo, incluso al reino. Pero el mayor riesgo de todos era el honor de Urías, el fiel esposo que luchaba junto a sus hombres, lejos de casa. Tenía que encontrar una manera de ocultar lo que había sucedido, y pronto. Así que David urdió un plan. Llamó a Urías desde su posición en el frente, alegando que necesitaba informes sobre el progreso de la guerra. Cuando el guerrero llegó a Jerusalén, David lo recibió calurosamente, tratándolo como a un héroe. Durante el encuentro, intentó suavizar la situación, ofreciéndole descanso, sugiriéndole que pasara la noche en casa con su mujer para que pudiera descansar de los rigores de la batalla. Si lograba convencer a Urías de que lo hiciera, todos creerían que el hijo que Betsabé esperaba era fruto de un acto conyugal legítimo. Sin embargo, Urías mostró una lealtad imperturbable, algo que David no había previsto. El guerrero, cansado pero con un espíritu inquebrantable, se negó a ceder a la sugerencia del rey. ¿Cómo podríamos yo y mi esposa descansar en casa?, preguntó, cuando mis compañeros están en primera línea, luchando para proteger a la nación. Su voz era firme, pero había en ella una tristeza contenida, como si supiera que la guerra no se limitaba a los campos lejanos. No podía disfrutar de la comodidad mientras sus amigos estaban expuestos al peligro. David observó perplejo cómo Urías dormía a la entrada del palacio con los sirvientes, sin pensar siquiera en volver a su casa. El rey, confuso y frustrado, se encontró atrapado en un dilema. ¿Qué debía hacer ahora? A la mañana siguiente, David intentó de nuevo manipular la situación. Invitó a Urías a un banquete, ofreciéndole vino y una buena comida, tratando de embriagar al guerrero para que tal vez se dejara vencer por una momentánea debilidad y regresara a casa. Sin embargo, lo que parecía una simple táctica para ocultar su vergüenza, pronto se convirtió en un error. Urías se mantuvo firme, rechazando una vez más la oportunidad de descansar junto a su esposa mientras la batalla seguía su curso. El rey sintió que el peso de su propio pecado lo aplastaba cada vez más. En su corazón, la decisión estaba clara. Ya no había tiempo para estrategias sutiles. Lo que quedaba ahora era actuar sin piedad.
David tomó entonces una decisión irreversible. La vergüenza y la desesperación le empujaron por un camino aún más oscuro. En el silencio de su palacio, redactó una carta sellada con la mano temblorosa mientras escribía. La carta era una sentencia de muerte para Urías, una petición para que Joab, comandante del ejército, pusiera al guerrero en primera línea de batalla, donde la muerte era casi segura. El rey sabía que estaba condenando a un hombre fiel, pero no veía otra salida. El miedo a ser descubierto y la presión por ocultar su pecado fueron más fuertes que cualquier remordimiento. Entregó la carta a Urías, sin que el guerrero supiera la traición que llevaba en sus manos. Cuando Urías regresó a la guerra, David lo vio partir, sin una pizca de arrepentimiento. No había vuelta atrás, el plan estaba en marcha. Mientras tanto, Betsabé permaneció en Jerusalén, con creciente angustia, sin saber cómo se sellaría el destino de su marido. Ella seguía creyendo en la buena fe de David, pero no se daba cuenta de lo profunda que era la mentira que él había creado para protegerse. Pocos días después llegó la noticia, fría y cruel. Urías había muerto en batalla. David, con una falsa expresión de tristeza, tomó a Betsabé como esposa, ocultando su pecado bajo el velo de la ceremonia. Pero incluso él sabía que la paz era temporal. La muerte de Urías fue solo el comienzo de una secuencia de acontecimientos que David no podía controlar. Al tomar a Betsabé como esposa, el rey creyó que el secreto quedaba finalmente enterrado. El pecado, sin embargo, ya se había extendido y la voz de la conciencia de David susurraba insistentemente, como un eco lejano que no podía silenciar. Aunque las celebraciones por la unión real habían tenido lugar, había un peso que pendía sobre él, algo que ni el lujo del palacio ni el respeto del pueblo podían aliviar. Era como si la propia tierra de Israel sintiera el mal que se había sembrado. El vientre de Betsabé crecía y con él la carga de un rey que se creía libre, pero que estaba atrapado por su propia mentira. Sin embargo, nadie en la corte de David se atrevió a cuestionarlo y durante un tiempo el rey pudo ocultar su culpa bajo el manto de la apariencia. Pero Dios no se quedó callado. El profeta Natán, con una valentía fuera de lo común, fue enviado a enfrentarse a David. Llegó a palacio, llevando consigo un mensaje que no podía ser ignorado. David, que esperaba ser protegido de cualquier acusación, se vio sorprendido por la visita del profeta. Natán, con sabiduría divina, no llegó directamente con una acusación. En su lugar, le contó una parábola, una historia sobre un hombre rico que, teniendo muchas ovejas, tomó la única oveja de un hombre pobre, que la trató como a su hija. La historia conmovió profundamente a David, que se indignó contra el rico de la parábola. Juró que tal hombre merecía la muerte. Fue entonces cuando Natán, con serena calma, miró a David a los ojos y le dijo: «Tú eres ese hombre». Palabras del profeta fue como un golpe en el pecho del rey. La revelación cayó sobre David con el peso de una condena irreversible. Miró a Natán sin habla, incapaz de apartar la mirada, como si en ese momento todo su reinado, sus victorias, su gloria, fueran a ser consumidos por su culpa. La historia que había oído sobre el hombre rico que había robado las ovejas del pobre reflejaba su propio pecado. Él, el rey, había tomado la esposa de un hombre fiel, sin compasión, y ahora ese hombre estaba muerto. David sabía que no había justificación. La traición había quedado al descubierto y ya no podía huir de su responsabilidad. El profeta siguió hablando con una autoridad que David no se atrevió a desafiar. Traía la palabra de Dios, que no buscaba venganza sino justicia. El Señor había bendecido a David con todo lo que poseía, con la victoria sobre sus enemigos y con una gran nación.
Pero al tomar a Betsabé y matar a Urías, David había despreciado la fidelidad de Dios y actuado con arrogancia. Natán anunció que, aunque el rey sería perdonado, las consecuencias de su pecado serían profundas y dolorosas. El reino de David sufriría y su casa nunca volvería a tener paz. El hijo que Betsabé esperaba moriría y la tragedia se extendería por toda la familia real. David, profundamente conmovido, cayó de rodillas, abrumado por el dolor de su culpa. El rey, que siempre se había mostrado fuerte frente a sus enemigos, se enfrentaba ahora a una debilidad aún mayor, el fracaso moral que había cometido. No intentó justificar sus actos ni defenderse. Con voz quebrada, se limitó a decir: «He pecado contra el Señor». Las palabras eran sencillas, pero estaban cargadas de auténtico arrepentimiento. Natán, viendo la sinceridad en el arrepentimiento del rey, respondió con compasión, afirmando que a pesar de la sentencia de Dios, David no moriría. El perdón de Dios estaba ahí, disponible, pero la consecuencia del pecado no podía evitarse. El camino que David tendría que seguir sería largo y doloroso, y la paz que tan desesperadamente buscaba estaría muy lejos. El castigo de David comenzó a manifestarse casi de inmediato. El hijo que Betsabé esperaba, como se había anunciado, murió poco después de nacer. El llanto y la tristeza se apoderaron de la casa real, y David, aunque ya había sido perdonado, fue incapaz de consolarse. Ayunó y rezó, tratando por todos los medios de revertir el sufrimiento que le había sobrevenido, pero el peso de la pérdida era irremediable. Muerte de su hijo no fue el final del sufrimiento de David. Su reinado, que hasta entonces había parecido sólido e imbatible, empezó a tambalearse por conflictos internos. Su casa, marcada por la tragedia de su fracaso, sería escenario de más divisiones y disputas. David empezaba a darse cuenta de que, aunque el perdón de Dios es incondicional, las consecuencias de nuestros actos nos persiguen durante toda la vida. El sufrimiento de David no se limitó a la muerte de su hijo y a los conflictos internos que surgieron. Las consecuencias de su pecado se extendieron por toda su familia, como una sombra que no desaparecía. La relación con sus hijos se vio profundamente afectada. La tentación del poder y la decadencia moral que marcaron sus últimos años de reinado crearon una división irreparable entre él y sus hijos. Uno de los mayores reflejos de este distanciamiento fue el conflicto con su propio hijo Absalón. La rivalidad de Absalón, que llegaría a desafiar la autoridad de su padre, comenzó a germinar en su juventud, pero las semillas de la revuelta florecieron cuando fue testigo de las debilidades de David. La falta de firmeza del rey a la hora de disciplinar y guiar a sus hijos abrió la puerta a la rebelión, y con los años la presión emocional sobre David se intensificó. Absalón, con su encanto y ambición, acabó ganándose el corazón de muchos de los súbditos de David. Se sublevó contra su propio padre, tratando de hacerse con el trono. El rey, ya anciano y con el peso de la culpa aún sobre sus hombros, se vio obligado a huir de Jerusalén, su ciudad, su hogar, como si fuera un exiliado. La historia de David, que antes parecía llena de victorias y conquistas, ahora estaba marcada por el dolor y la pérdida. La pérdida de su familia, la pérdida de su honor y la pérdida de su autoridad como rey. Se encontró en un momento de profunda soledad, siendo desafiado por su propio hijo, como si todo el peso de sus errores le hubiera rodeado. Y, sin embargo, la lucha no estaba perdida. La historia de David, aunque marcada por la tragedia, seguiría escribiéndose, pero no sin la lucha por restaurar lo que se había roto. Durante la huida de David, mientras el rey cruzaba el desierto con sus seguidores, reflexionaba sobre los errores que habían moldeado su vida. Cada paso, cada suspiro cansado, parecía llevar consigo el peso de una decisión fatal
tomada muchos años antes. La soledad que sentía, lejos del trono y de la ciudad que amaba, le hacía preguntarse si aún había esperanza para su restauración. El profundo arrepentimiento de David nunca había bastado para evitar lo ocurrido, pero ahora, en medio de su sufrimiento, empezaba a darse cuenta de que el arrepentimiento, aunque necesario, no significaba eliminar las consecuencias de sus actos. Sentía como si la maldición del pecado le persiguiera y nada parecía poder detener el desarrollo de la tragedia. El conflicto con Absalón alcanzó su clímax, con batallas que desgarraban la tierra de Israel y el alma del propio David. La guerra civil dividió al pueblo y el rey se enfrentó a un cruel dilema: luchar contra su propio hijo o permitir que la nación se desmoronara. Su corazón estaba hecho pedazos, pero la responsabilidad de mantener la integridad de Israel le obligaba a seguir adelante. Cuando el ejército de Absalón se acercó, David, ya de edad avanzada y debilitado por el peso de los años y las tragedias, supo que su vida y la de su hijo estaban a punto de chocar de forma devastadora. La batalla final entre ambos bandos se convirtió en una lucha por la supervivencia, pero también en un momento de reflexión para David. Sabía que, independientemente del resultado, lo que estaba a punto de suceder no traería la paz a su alma. El encuentro decisivo entre los ejércitos de David y Absalón tuvo lugar en un denso bosque, donde la guerra parecía desarrollarse como una tragedia inevitable. La batalla fue encarnizada, derramándose sangre por todos los rincones del campo, pero el resultado no sorprendió a nadie. El ejército de Absalón, aunque numeroso y fervoroso, no era rival para la experimentada estrategia de David y sus comandantes. Durante la batalla, Absalón, que cabalgaba altivamente, quedó atrapado entre los árboles. Sus largos cabellos se enredaron en el follaje, impidiéndole escapar. La escena era simbólica, una cruel ironía para el hombre que se había levantado contra su propio padre. Cuando David oyó la noticia de la muerte de Absalón, experimentó un momento de dolor indescriptible. Había ganado, pero la victoria parecía vacía. El precio de la paz era la pérdida de su hijo, y no podía encontrar consuelo en las palabras de sus comandantes que celebraban el triunfo. Las lágrimas de David caían en silencio mientras lloraba la muerte de Absalón. La derrota que sentía no era solo una cuestión política, sino algo mucho más profundo. Se enfrentaba a un abismo de pérdida emocional y espiritual, donde la culpa de su pecado, que se había extendido por generaciones, no podía borrarse. Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá pudiera morir en tu lugar. El grito de David resonó en el campamento, una expresión de sufrimiento tan intensa que por un momento todos los soldados guardaron silencio, respetando el dolor del rey. La victoria que había parecido tan necesaria para la supervivencia del reino resultaba ahora amarga. Para David, la guerra con Absalón no era solo una lucha política, sino interna, una guerra de arrepentimiento y pérdida que de alguna manera nunca terminaría. Con la muerte de Absalón, David regresó a Jerusalén, pero su alma quedó irremediablemente marcada. El rey, que antes había sido un símbolo de fuerza y valor, ahora cargaba con el peso de un dolor inconmensurable. No solo había perdido un hijo, sino también la capacidad de ignorar los fracasos que habían definido su vida. La nación, aunque restaurada políticamente, seguía sintiendo las reverberaciones de los errores de David. La destrucción de su propia familia y el sufrimiento causaron grietas que no podían curarse fácilmente. El dolor de David no era solo un lamento por Absalón, sino un lamento por sí mismo, por el hombre que había caído de su posición de grandeza debido a una elección impulsiva y egoísta. Sin embargo, la vida continuó. David recuperó su trono y tuvo un largo reinado, pero su sombra nunca se fue. El dolor por la pérdida de Absalón
le acompañó hasta sus últimos días. En uno de sus últimos momentos de reflexión, el rey reconoció la amarga verdad. Las consecuencias de sus actos habían sido inevitables, pero la misericordia de Dios también le había acompañado. David sabía que no merecía el perdón, pero lo recibió, y eso fue lo que le dio fuerzas para seguir adelante. Cuando David murió, ya muy anciano y frágil, el pueblo lloró la pérdida de un rey que, a pesar de sus errores, seguía siendo recordado por su sabiduría y su búsqueda constante de Dios, incluso en medio del sufrimiento.